Aleluya, gracias. Más para casito, hermano. Excelente. Muy buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, prosperados. ¿Cómo están? Eso. Fíjate esto, apóstol. Prendieron como los carros viejos. Se levantaron para quererme tramar. Pero lo que no saben es que yo me di cuenta que estaban bien dormidos. Aleluya. Para mí es un honor estar aquí, de verdad. Qué rico. Ayer hablaba con mi esposa y le decía, mi amor, la próxima no voy solo. O sea que la próxima no me traiga solo. Porque es un pecado, hombre, que yo esté aquí solito y mi esposa no vea esto. Ha sido ayer un día tremendo. ¿Cuántos vinieron a la actividad ayer? A ver. ¿A cuántos el Señor les habló? Amén. Mi pacto con el apóstol es que el participar nosotros en este lugar tiene un compromiso absoluto. Yo no voy a dejar absolutamente nada en la mesa, lo vamos a transmitir todo. Y de verdad que sabemos que un día sábado en la mañana es un poco complicado para la gente, especialmente si viven en Orlando. Porque aquí la gente le entra al overtime, part-time, todos los time, Mickey Mouse, el Pato Donald, todo. Y es entendible. Pero yo creo que hay un grupo muy hermoso, muy representativo, que se han tomado el tiempo de venir. Te lo garantizo, es una excelente inversión. Es una excelente inversión. Porque más que venir a oír un mensaje, yo pienso que en proporción lo que vamos a hacer es una impartición ante lo que verdaderamente la iglesia necesita para seguir estableciendo el reino en esta bella ciudad. Voy a compartir una palabra muy especial y es una palabra muy comprometedora, porque no solamente es una palabra que conlleva reino, es una palabra de instrucción que conlleva un sentido muy profundo de administración. Les voy a pedir un favor, abróchense el cinturón de seguridad y les prometo decirle la verdad y nada más que la verdad. Yo al fin y al cabo el lunes me voy. ¿Estamos listos? Vaya rapidito. A Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 30 en adelante. Y vamos a terminar en el 52. ¿Vale? Apóstol, le hace lo duro usted a su gente, bien duro. Dale. Amén. ¿Hasta el? Sí, hasta el 52. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él.
Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró, de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cierra la palabra ahí. Si valiera la pena validar la empresa de Jesús a través de 3 años y medio, tuviésemos que crear un calificativo extraordinario de efectividad. Jesús empresarialmente fue uno de los constructores más extraordinarios en una empresa llamada iglesia delante de la historia y de los hombres. Por una gran razón. Cuando usted visualiza la cartografía de efectividad de Jesús en 3 años y medio, cuando usted evalúa el resultado de multiplicación, el criterio de impacto, el criterio de influencia, hermano querido, Jesús en 3 años y medio logró hacer lo que la ley y la religión no hizo en toda su vida. Eso cristaliza un valor. El nivel de efectividad de Jesús siempre fue al máximo nivel. Pero ¿dónde estuvo el éxito de Jesús? En un valor extraordinario. Jesús sabía fluir dentro de su gente sin comprometer su visión y su misión. Jesús tenía un criterio extraordinario que a mí me apasiona. Siempre tenía la apropiación de llamar las cosas como eran. Y había momentos donde Jesús operaba ministerialmente como el Jesús misericordioso, compasivo, lleno de amor, generoso.
Pero había momentos donde Jesús operaba como el chairman de su empresa, donde el alma no era parte de sus decisiones. Observémoslo. Dice la palabra que Jesús entró al escenario en un campo para participar en un evento aproximadamente de 25,000 a 30,000 personas. Pero mire lo interesante. Hay una antesala que a mí me llama la atención. Cuando Jesús entra a llevar el milagro de la multiplicación en los 5,000 ¿qué? Hombres. La faena que Jesús había vivido era intensa y tenaz. Era un momento de fatigación. Habían caminado largas jornadas. Habían estado en muchos lugares a la vez. Pero una vez más, cuando se abre el escenario, miras a Jesús participando e impartiendo lo que él sabía hacer. Pero esto es interesante. En esta impartición, dice la palabra que cuando Jesús entró al escenario, diga conmigo, miró. Fuerte. Fuerte. Miró delante de él. ¿Qué miró? Una gran multitud. Suscriba esa palabra y subrayela tremendamente. Miró una gran multitud. Y como era común en él, dice la palabra que al entrar delante de esa multitud, Jesús no solamente participó entre ellos. Jesús observó que en ellos había una inmensa necesidad. El campo pastorativo de Jesús. Pero mira lo interesante. Al ver la necesidad de esa multitud, definió 3 problemas críticos de la multitud. El primer problema, venían persiguiendo a Jesús de largas distancias, con necesidades físicas y morales. Porque para ese tiempo Jesús era el predicador de moda, donde en cada aldea, en cada vereda, en cada ciudad donde Jesús iba, el impacto era glorioso. Siempre le seguía una gran multitud. Pero observe lo siguiente. Esto me encanta de Jesús. Dice que al Jesús observar la multitud y sus necesidades, se detuvo entre ellos y les dio provisión, suplimiento de sus necesidades. Lo primero que hizo Jesús al sentir compasión de ellos fue apapacharlos, motivarlos, inspirarlos, alimentarlos de una visión que les pudiera mitigar la necesidad intrínseca del alma. Pero no solamente los apapachó, dice la palabra que los que venían enfermos y en necesidad física, los sanó. Pero no solamente los sanó, qué elegante Jesús. Dice que a todos los que fueron al culto, les dio lonche. ¿Los qué? Los alimentó.
Si usted observa este principio, ojo, esa era la naturaleza de Jesús, ser un proveedor por excelencia a la necesidad de la gente. Yo pregunto, ¿cuántos saben que ese es Jesús? Hermano, cuando uno viene a Jesús, Jesús te da el paquete, te apapacha, te chiplea, te sana y te sirve la mesa. Pero observe lo siguiente: aunque Jesús le dio todo de sí mismo, dice la palabra que en el caminar fatigado de la faena mantuvo una percepción tremenda. A la multitud siempre le llamó multitud. Porque Jesús era distinguido en este valor. Jesús sabía que mucha raza que lo seguía siempre iban a sus cultos solamente por el criterio del beneficio. O sea, él conocía muy bien a los hispanos. Jesús es tremendísimo. Jesús sabía que mucha raza que caminaba con él largas distancias lo seguían a él porque, hermano querido, de él anhelaban y querían el beneficio. ¿Por qué? Porque la multitud camina y se rige bajo un síndrome, el síndrome de la conveniencia. Tenemos en emergencia la convicción de amar a Jesús porque nos conviene amar a Jesús. Por eso es que usted va a mirar a Jesús, no negar su expresión y su criterio de generosidad, pero observe lo siguiente: como conocía la naturaleza de la multitud, Jesús nunca negoció con una convicción almática. Jesús nunca comprometió los negocios de su Padre delante de la multitud. Porque observa el principio: Jesús dio, impartió, transmitió lo mejor de sí mismo. Pero dice la palabra que cuando la faena se terminó y cerró filas, dice que a la multitud la despidió. Diga conmigo, la despidió. Dile al que está a tu lado, pilas que te despidan. Y esto es interesante transmitirlo en este día. ¿Sabe por qué, hermano querido? Porque el reino de los cielos se define en dos criterios. Hay dos géneros de obreros en el reino. Unos son multitudes amantes de la conveniencia, amantes de lo que Dios les puede dar. Y hay otro género que es indispensable en el criterio administrativo del reino de Jesús. A eso no le llamó multitud, a eso le llamó sus discípulos. Y este bombón a mí me gusta mucho porque sobre esos dos parámetros Dios construye siempre. Dios siempre construye sus bases sobre multitudes. Es el común denominador de la gente, pero tiene un recipiente pequeñísimo que se llama discípulos. Y es interesantísimo eso. ¿Por qué? Porque la multitud, siempre que caminaba al lado de Jesús, esperaba llevarse algo de Jesús. Pero mientras la multitud recibía algo de Jesús, mire lo que hacían los discípulos. Los discípulos arduamente caminaron con Jesús y eran servidores
de la multitud. Y yo parafraseo un poquitico, ¿no? Qué duro ser servidor o discípulo en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, los parches de Jesús eran tremendísimos. Me imagino, ¿no? Apóstol, cómo terminaban los discípulos cada campaña evangelística de Jesús, y eso era todos los días. Como diríamos los buenos colombianos, terminaban cansados. ¿Sí o no, parce? Ah, exacto, como chupo de guardería, dice la pastora. Exacto. Yo me imagino los parches del Señor. Era un complique, hermano. Imagínese que a cada uno le toque unos 10 de esos que pide más que dame y que son insaciables. Hoy vienen con una necesidad, mañana con otra, pasado con otra, en el culto con otra, en la vigilia con otra. Tenaz. Imagínate la labor ardua de los discípulos. No solamente en la faena diaria de la intervención del ministerio de Jesús, en las horas extras del ministerio de Jesús. Porque, hermano querido, la rumba no terminaba en el culto. Se acababa el culto, la gente se iba a dormir, hermano querido, los ronquidos se oían a la distancia. Y Jesús era tan tenaz que decía a su gente íntima: la rumba no se acaba. Después de esta faena de 16 horas, muchachos, como ustedes son discípulos, como ustedes son ¿qué? Discípulos. Esa convicción de trabajo en ustedes tiene que ser indetenible. Vayan a la barca, cojan el remo y remen después del culto. Pero aquí viene un bizcocho bien tremendo. No van a remar en un lago, van a remar en una tempestad ni la berraca. Visualizo y discierno. Yo quisiera pagar $1.000.000 por verle la cara al más tierno de los discípulos, que era Pedro. Le encantaba la bronca. Oye, Señor, como dicen los mexicanos, no manches. Le hemos dado pan a estos manes, le hemos dado pez. Oye, Señor, a mí me tocó 2 paralíticos y uno era gordo como el pastor Millán. Jalarlo, ponértelo al frente, y ahora quieres que reme. Imagínate al más viejo de los discípulos, con mayor experiencia que Jesús, Jacob, el sindicalista. Aquí hay un desorden santo. ¿Será que mi pastor Jesús se le está corriendo la teja? En la sinagoga no es así. O me imagino al más tierno de Jesús, Juanito, el que siempre se le recostaba en el pecho a Jesús, el tierno. El vato era tan tierno, pastor, que un día llega y dice: acabemos con todo este rollo, quememos a todo el mundo y nos quedamos tú y yo solitos. Pues esta gente da mucha lata. Ese era el tierno. Queriendo boicotear la impartición del líder. Imagínate el conglomerado de los 12 reuniéndose en el Denis, entre comillas, a tomar café, rajando de Jesús.
¿Les está hablando el Señor o qué? Tú no me contaste nada, ¿verdad? Pero hay un valor. Quien es multitud jamás recibe demanda de Jesús. Quien es discípulo, sí, porque es discípulo. Porque hay una operación innegociable. El reino de los cielos no se construye con multitud. Para que el reino opere, para que el reino camine, para que el reino jamás se resigne, para que el reino produzca, el reino tiene que ser constituido por hombres y mujeres con criterio de discípulos. Pero a mí me da mucha validación esto, el sentido de interpretación de Jesús para saber codificar a sus discípulos. Siendo Jesús, Jesús nunca construyó con multitud. ¿Por qué Jesús no construyó con multitud? Porque la multitud es una turba de gente, una manada, un manojo de gente que aman la conveniencia pero jamás caminan en el compromiso. Y aquí hay un valor definiendo. Hoy por hoy el reino no camina, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de la gente que nosotros tenemos en la iglesia es multitud. ¿Cómo nos encanta ser merecedores de lo que Jesús da? Pero cuando hay que jalar el barco, cuando hay que participar en la convicción de una vocación, qué difícil es distinguir la naturaleza de los discípulos en la iglesia. ¿Qué pacho? Pero aquí hay un valor, tiene que ver con dirección. Jesús era un líder por excelencia. Nunca comprometió su visión con gente de conveniencia. Porque Jesús sabía lo siguiente: los mismos que comían de su mesa, que le aplaudían cuando el cojo se levantaba, que le aplaudían cuando el ciego veía, esos mismos fueron los mismos que estuvieron en la plaza pública delante de Pilato y dijeron: denos a Barrabás, maten a Jesús. La misma turba de gente. Si los pastores fuéramos sabios en identificar esto, seríamos menos almáticos, viejo. Porque ese escenario no solamente es en el criterio de Jesús, hoy es igual. En la vocación pastoral o apostólica, ¿a cuánta raza uno no le pone lo mejor de uno en la mesa? Hello. ¿A cuánta raza uno no le imparte lo mejor de uno en la visión? Incontables. Pero de esa gente, muchas veces en un ministerio, ¿cuántas son las personas convencidas con un criterio de gratitud para transmitir honra al que les imparte? Pero los años nos enseñan. Hay dos géneros de personas. Unos son ¿qué? Multitud. ¿Y qué aman? Y otros son discípulos, que es la mínima expresión el cual nos llevan a construir juntos el reino. Dile al que está a tu lado: ¿tú qué eres? ¿En qué barco estás?
¿Somos discípulos o somos multitud? ¿Por qué me gusta esta codificación? Por una gran verdad. Muchas veces en el mundo es más efectivo en cualificar que nosotros como creyentes. El criterio de discipulado en revelación la iglesia no lo tiene. Usted lo ve en la mafia, en los carteles, en los corporativos. En Walt Disney. Porque es un criterio impresionantemente de capitalización. O tienes un equipo claro y definido que te ayuda a sumar, o tienes un equipo perdido en el espacio que lo que crean en ti son déficits. Y ahí hay que ser radical, ¿no? Porque hay un valor para aprender. Cuando un director compromete el sentido común de entendimiento con una relación almática, sale ponchado. Lo llevan al Gólgota. Pero qué increíble es cuando existe la percepción, el sentido de sabiduría, de entendimiento, y uno empieza a crear depósitos sobre hombres y mujeres con naturaleza de discípulos. Gente que no se raja, compadre. Gente que le entra al overtime, part-time, todos los time. Gente que cuando uno empieza a remar ante un mar embravecido, no se bajan del barco, no se tiran. No piden el caucho, hermano querido, para caer en la plataforma del agua. Qué interesante es poder tener el discernimiento de construir con hombres que saben ponerle el pecho a las vicisitudes de una visión, a las vicisitudes de un navegar, a las vicisitudes de una elevación a un siguiente nivel. Porque con esa gente el reino acelera su proceso. El reino, hermano querido, garantiza sus mejores activos. Porque hay una verdad tremenda. Las faenas del culto se olvidan continuamente. Pero ¿sabes qué es lo que nunca se olvida y camina contigo hasta la muerte? El espacio del conflicto. Jesús sabía que después de impartir y ver milagros, a la otra orilla del río le esperaba una vicisitud. Le esperaba en el ministerio un torbellino, un mar embravecido. Por eso era menester, diga conmigo, definir. ¿Era menester qué? Definir. Dos criterios: o hacemos el equipo con multitudes, o definimos el equipo con discípulos. Porque este es el show. Si el ministerio fuera pura cumbia, bacanísimo, ¿no? No, mijo, pero aquí son broncas tras broncas tras broncas, y mientras más visión y más espacio hay, mientras más efectividad existe y más conquistas hay, el mar se enoja. La embarcación va a ser amedrantada, confrontada, chocada. Porque si algo es válido en un ministerio, es que el conflicto nunca dejará de existir. Hoy tú tienes 500 problemas, pero cuando tengas 5,000, las broncas son más grandes. Son 5,000 problemas. Ante ese criterio, ¿cómo tiene que estar tu liderazgo y tu equipo? Definido, cristalizado, convencido. Que somos llamados no a ser multitud, somos llamados a ser discípulos. El discípulo es radical.
aunque piense que el barco se hunde, diga conmigo, jamás se baja. Se hunde con el barco. ¿Cuánta gente hoy en día nosotros podemos contar con esa convicción? Imagínate un aguacerito, nos deja en la cama. Ay, hermano, pero yo quiero los 7 dones del Apocalipsis. Ay, hermano pastor, yo quiero esa reunción que usted tiene, la triple unción. Imagínate el discípulo que una vez se forma, que en las broncas más pequeñas corren. Vos estás en la faena. Lo que te voy a decir, te lo voy a decir porque al fin y al cabo yo ya me voy. Que estás viviendo, la faena que estás viviendo es muy tremenda, Arias. Es una faena de impartición, de fiesta, de rumba, de gozo, de júbilo. Como es una faena tan tremenda y tan interesante, este altar se llena. Porque todavía estás en la rumba. Pero deja que venga el mar embravecido. Donde Dios te diga, ve a la otra orilla. Porque ahí te tengo una estación que es más grande que la rumba. Hazme casa. Levántame 1,5 millones para hacerme templo. Levántame 1,5 millones para yo tener hogar y poder guardar mi remanente. Levántame, Arias, $1,5 millones para que le construyas al lado un templo de Mickey Mouse y el Pato Donald. Levántame 1,5 millones, no con deudas, cash, para que yo tenga territorio de expansión. No aplauda. No aplauda. Porque aplaudir, hacer lo que usted hizo es lo más fácil. Pero cuando usted se tenga que bajar del caballo, cuando usted tenga que firmar un cheque de 5,000, cuando usted tenga que decirle a Dios, lo que tengo te doy, yo le garantizo que menos van a bailar aquí, menos van a saltar, porque es la naturaleza de la multitud. Ve estas canas, mano. Chica, mano. Yo ya voy poquito a quedar como el rubio, sino que me he cuidado y me he hecho champú, mano. ¿Tú sabes qué me enseña esto? 5 millones de millas en un avión, 60 países del mundo, viajando, impartiendo, construyendo. Cuando tú caminas y eres hombre de guerra, a ti no te lo cuentan, tú lo ves. ¿Por qué es indispensable el discípulo? Porque el discípulo no solamente es el que come de la casa de Dios, el que lo da todo en la casa de Dios. Ojo, y todo es con cartera y todo, no con aplausos. Cualquier discípulo de protocolo, pero no cualquier discípulo de totalidad.
Los discípulos de Jesús al principio no lo entendieron, pero de los que entraron con él en la barca, solo uno se rajó. Tremendo nivel de efectividad. Mira el que está a su lado y dile: ahora sí se puso la cosa buena, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué somos? ¿Discípulos o multitud? Le puedo contar una anécdota que nos pasó hace 2 años. Wow. Me encantaría que estuviera mi esposa aquí. La matemática de nuestra fundación en visión tiene en membresía 12,800 muchachos por año. Eso quiere decir que todos los días, en los centros, los albergues, las comunidades de rehabilitación que tenemos, cada mañana repartimos aproximadamente 13,000, incluyendo los voluntarios, desayunitos, 13,000 almuerzos y 13,000 comidas. ¿Okay? El presupuesto nuestro en rehabilitación, no en iglesias, son $216,000 al mes en comida y necesidades de los albergues. Es nuestra inversión. Cada muchacho a mí me cuesta mensual $147, migajas, por 31 días. Y hace 2 años, wow, tenaz. Mi administrador me dice: pastor, hay que cerrar centro. No podemos mantener el presupuesto para toda la gente que está entrando al albergue. Porque fíjese lo interesante, a nosotros no recibimos donativos. No hay iglesias que a nosotros nos ayuden. Nosotros lo hacemos por iniciativas corporativas que Dios me ha dado como hombre de negocios. Y ya no soy traqueto, ¿eh? Pero yo tengo una convicción clara de mi vocación a Jesús. Y esto es tenaz cuando tú estás definido quién eres para Jesús. Eres radical, mano. Y tu conversión de discípulo no la negocias con él. Aún ni con la necesidad. Hay gente que acompaña en el discipulado a Jesús hasta que la necesidad lo toca. Pero llega la necesidad y se desconvierte. Porque no tiene la tenacidad de priorizar honor a Jesús. Es un tema más largo, pero después lo hablamos. Fui a mi junta. Nosotros tenemos 26 empresarios que son parte de la junta, porque el campo de misericordia no lo dirige nuestra fundación gente que simplemente habla lenguas y tiene dones. No. El campo administrativo de nuestra fundación lo manejan empresarios. Hombres que nosotros tenemos plena confianza en su consejo empresarial. Y nada, llegamos a una conclusión a las 3 de la tarde, tenaz, de que para poder mantener el presupuesto con los ingresos que estábamos gestando y que estábamos poniendo en la mesa de la fundación, había que reducir de 200 centros a 100.
Eso quiere decir que solamente nos íbamos a quedar con las sociedades más vulnerables de nuestros albergues, los niños y la gente más necesitada. Y mira lo que te voy a decir. Yo vine súper triste a mi casa y le hice 50,000 reclamos a Jesús. Le dije, Señor, yo no salí a un campo de estos para hacer la vergüenza y el oso público. Si tú me mandaste a abrir centros, pues tú los pagas. Y Jesús oyó de John Henry Millán la cantaleta más tenaz del mundo. ¿Y sabes qué me dijo en la noche? Audiblemente me dijo, mijo, no pidas dinero, yo ya te lo di. ¿De dónde? Dice, sí, mira a tu alrededor y tú tienes el dinero. Y me dio esta palabra: las tempestades en mi barca no son permanentes. ¿Son qué? Dígalo. Temporales. Lo único que es permanente en mí es mi bendición. Navega, rema, John. No temáis, yo soy. Me levanté ese día motivadísimo y dije, Señor, ¿de qué echo mano? Vi el perro, el gato, la suegra. Ahí no hay mucho billete. ¿Qué vendo para librar el temporal? Y se me prende el foco. Digo, ya sé, mi casa no debe. Mi casa. Hoy, la casa de mi sueño, donde juntamente conmigo mis hijos han soñado, mi esposa ha soñado, yo he soñado. Y le digo a Jesús, oye, la casa. Dijo, sí, la casa. Diga conmigo, Jesús no es almático, no es hispano. Él no negocia con el alma. Jesús es Jesús. Le dije, Señor, órale, te doy mi casa. Pero por favor, convence a mi vieja. Tú sabes cómo son las viejas. Con las doñas no es fácil. Porque uno como hombre da el golpe. Pero la doña está sentimentalmente amarrada a lo que toda la vida fue su ilusión. Y empieza el diablo a bombardearme, hermano. La cocinita que le hiciste a tu vieja, donde te hace tamales y pozole, se fue a ajuste. ¿A dónde le vas a dar un jardín para que se entretenga cuando viene estresada? Me senté con mi esposa y mis 5 hijos por ahora de los 10 que quiero tener si mi mujer se deja. Y le dije a mis hijos, hermosos,
El barco necesita combustible. Tengo una idea y quiero que ustedes me den la opinión. Nosotros necesitamos resolver $836,000 para que el barco del ministerio camine 7 meses. Mi ahorro en mi casa. Quiero venderla. Pero eso conlleva irnos a un lugar más pequeño. ¿Qué dicen? ¿Sabes qué esperaba yo? Piedra, hermano. ¿Y sabes qué dice mi hijo mayor? No, papi, ¿de quién es la casa? Del patrón. Si es del patrón, pues adelante. Donde estemos junticos, ahí está Jesús. Donde estemos junticos, ahí hay armonía. Esa es nuestra casa. Si Jesús necesita lo que tú nos has dado, papi, adelante. Es de Jesús. ¿A quién le sirves? A Jesús. Y yo pensé que mi vieja estaba disgustada porque no hablaba. Y yo le dije, mi amor, ¿y tú qué opinas? Me dice, mi hijo, adelante. Lo que Dios nos ha dado no es nuestro, es de Jesús. Nosotros le servimos a Jesús. Esto fue bravo. Definí, lo hicimos, se vendió la casa y en un mes estábamos en un lugar más pequeño, lleno de amor. Ojo, traía eso aquí. ¿Y sabes qué me sanó? Y me llenó de orgullo saber qué rico es ser discípulo de Jesús. Ver que mis hijos eran los niños más felices porque se iban a mudar a una casa nueva, más pequeña, más barata. Empacaron, se rieron, disfrutaron. Y cuando llegamos al lugar que el Señor nos dio temporalmente, mi hijo mayor me dijo, papi, qué bendición es saber que hombres como tú no negocian sus convicciones de lo que son. Wow. Fui a los 30 días y le dije al administrador, mijo, ahí está el problema resuelto. A los 6 meses, el temporal bajó. La producción de nuestros proyectos corporativos subieron. Y el viernes pasado me dijo mi administrador, pastor, aquí está el dinero de su casa. Te voy a decir,
¿Qué pasó? Somos discípulos, no. Me traje a mi hermano a vivir conmigo. Y le dije, esto sigue siendo un botín de Dios. Si yo no necesito una casa de 6,400 pies cuadrados, con 2 de 3,000, la hacemos. Hijo, esto es para su casa. Somos discípulos, no multitud. Y quiero compartir este principio en una gran verdad. ¿Quién es discípulo? Sabe que en el barco de Jesús jamás los temores pueden dominarte. El viento te golpea. El ruido de la lluvia nos aturde. La tempestad brama delante de nuestros retos y nuestro llamado. Pero ¿sabes cuál es el consuelo de un discípulo? Que juntamente con él en el barco siempre está Jesús. Y cuando Jesús es parte de mi parche, cuando Jesús es parte de mi esquina, cuando Jesús es parte del plan que Dios me dio, la garantía de tener en mi equipo al gran yo soy es absoluta. Pero quiero crear esta reflexión. ¿Cuánta gente está dispuesta a ser un buen discípulo de Jesús? Un discípulo no se cristaliza por la unción que tiene. Un discípulo no se cristaliza por el don y la vocación que lo embiste. Un discípulo no se cristaliza por levantar asientos o tocar el piano. Un discípulo se cristaliza cuando su propia vida es dada por lo que cree en su llamado y en su vocación. El discípulo valida su testimonio no con el don, con su propia vida. Pero qué medida tan tenaz. Qué duro es navegar en una visión y ver tanta ausencia de discípulos. Qué tremendo para un visionario es caminar, hermano querido, y no poder encontrar gente fiel. Porque lamentablemente la naturaleza del hombre es tendida a la opción del beneficio. Culturalmente hemos amado tanto la conveniencia que cuando Jesús nos quiere definir, difícilmente entramos en las opciones de Jesús. Por eso es que muchas veces tenemos que construir el reino con discípulos temporales. Son discípulos de Jesús hasta que tú los validas en opciones comunes. Pero cuando viene el reto, o no se suben al barco o se tiran del barco. Qué difícil es encontrar un nicho en la convicción del discípulo de gente que aprendamos a darle el todo a Jesús. Hay gente que le da un pedazo a Jesús, su don, su cántico, su alabanza, su adoración, su grito de júbilo.
Pero cuando hay que meterle la mano a la visión para llegar a la otra orilla y jalar el remo, ponchaos. En el ministerio hay discípulos que te toleran en el mensaje y en la impartición. Pero cuando hay que llevarle esa conciencia en la responsabilidad financiera de la iglesia y económica, tú eres no Jesús, eres Barrabás, el ladrón. Hay discípulos que nos toleran hasta cierto punto. Pero cuando el andamiaje tiene que crecer, estirarse, ellos no se dan el permiso de estirarse juntamente con el andamiaje. Por eso hay una validación. Dos opciones tenemos. O somos discípulos y le pagamos a Jesús con la vida, o somos ¿cuántos dicen amén? ¿Estamos aprendiendo algo? Hay algo que es increíble y es un galante del reino. Con Jesús, o todo o nada. Quien quiera jugar al discípulo aquí, no pierda el tiempo. Con Jesús, o todo o nada. Y en la internalización de la visión, ahí tenemos que ser radicales. O todo o nada. Aguanta un testimonio que quiere que le cuente. Una vez estaba en una cruzada mía en Matamoros. Comúnmente nosotros hacemos 18 cruzadas en la frontera, porque ahí tenemos mucho proyecto. Y me llamaba mucho la atención un cuate que saliendo siempre del hotel, yo lo veía ahí, con un trapo muy sucio queriendo limpiar carros. Entonces, mis muchachos me conocen. Y en la segunda noche, yo llamo a Juan López, uno de mis administradores, y le digo: Juanito, oye, ese man está bien loco, mano, cómprale por lo menos un trapo limpio. ¿Cómo él pretende limpiar carros con ese trapo? Salí a un evento temprano en la mañana con toda la ciudad. Era un entrenamiento de liderazgo. Y estaba el cuate, mano. Entonces me puse a observarlo mientras me estaba tomando un cafecito. No, hombre, le metían unas rechazadas tremendas al chavo. Entonces me le acerco y le digo: mijo, ¿quieres cambiar tu imagen corporativa? Me dice: sí. Le dije: mira, primero vamos a meterte un baño. Te vamos a poner ropa nueva. Y te vamos a conseguir una garra cachendosa, pues. Para que no te digan no. Pero hagamos un trato. Me vas a contar cuánto hiciste. Listo. Dice: ¿usted qué hace, señor? Soy empresario y pastor. Y me encantan los negocios. Me dice: a mí también. Y de verdad. ¿Y por qué andas así como tan cochambroso, pues? Me dice: no, pues caí, usted sabe.
Jefe, caí abajo. Pero ¿sabe qué? Yo era panadero. Ah, ¿de verdad? Sí, porque mi familia es de dinastía de pan. Ya le dije a los muchachos, mientras yo me voy a ir con 2. Ustedes se quedan y lo bañan. Lo van a meter por detrás del hotel y limpian bien la tina. Le van a comprar ropa y cuando venga lo quiero ver bien. ¿Listo? Cuando llegué, no, hombre, si un hermanito hubiera visto al tipo, rápido lo quiere ungir. Quedó elegante el man. Le dimos una garra nueva de esas que tiene aceitico, bien cachendosa. No, pues, ahí andaba. En la noche, cuando yo me iba a ir al evento a las 7, le dije, ¿cómo te fue hoy? Me dice, el mejor día. Le dije, tremendo, man. Tu empresa ya tiene que ser una tremenda empresa. Te voy a dar un buen consejo. ¿Cuánto hiciste? Me dijo 500 pesos. 500 pesos es el equivalente a $50. Le dije, ¿qué tal si de esos 500 das 100 para Jesús? El 20%. Te garantizo que tu empresa va a prosperar. De una fue y cambió y me dijo, no, mejor así. Yo me quedo con 200. Ahí va. 300 para Jesús. Órale, buen negocio. Pero le dije, no se los des. Ve limpio, así como estás, y cómpralos en pan de la panadería de tu papá. Llégale así. Y dile a tu papá que es un pan que quieres, porque un pastor colombiano le encanta el café con pan. Se nota, ¿verdad? Desde las 9 de la noche estaban en el hotel. Él, el papá, la mamá, los tíos, hasta el gato. El papá impactadísimo. Me dice, pastor, nosotros hemos oído mucho de usted. Y qué increíble ver a mi hijo así. Usted no le ha predicado una palabra, pero su actitud le ha hablado más que una prédica. Me dice, pastor, ¿cuánto le debo? Le dije, nada más. Me dice, ¿puede hacer una iglesia en mi casa? Tengo 500 empleados. Soy el proveedor más grande de Walmart y Sam's. Y quiero empezar mi iglesia con ellos. Porque yo sé que un día mi hijo será el pastor. ¡Wow! Pero ¿qué te quiero impartir en este día? Un principio sencillo. Ese chavo no conocía homilética, astronáutica, no había sido impartido en la unción ni en el discipulado, pero capturó algo real. Quien se mete al barco de Jesús con todos los zapatos, jamás su embarcación se hunde. ¿Qué símbolo? Cuando tuvo que darle a Jesús, Él le dio su todo y se quedó con lo poco de su todo. Tarea: un discípulo de Jesús siempre le da su todo a Jesús. Porque en el todo del discípulo se construye las grandezas
del reino de Dios. Por eso hay una distinción. O somos discípulos o somos multitud. ¿Qué eres tú? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? ¿Qué horas son? 11 en punto. Vamos a tomar una pausa. Pero antes de tomar una pausa, quiero que mire al que está a su lado y mírelo bien. Y dígale: ser discípulo de Jesús es una delicia. Aunque tengamos que navegar delante de un mar embravecido, tenlo por seguro que siempre a tu lado estará el gran yo soy. Vamos a tomar, ¿cuántos minutos? ¿20 minutos? Sí, 20 minuticos. Y regresamos. Pero mira lo interesante. Cuando íbamos a empezar la conferencia, Arias estaba hablando del Señor que le dio la cosa del infarto, ¿verdad? Y de verdad, tremendo. Pero mientras Arias estaba hablando del cuate que le dio la situación del infarto, yo estaba pensando en Ever ahí, que me trajo en la antesala chorizo y chicharrón. Y mientras él hablaba sobre ese espacio de conciencia, yo decía: Señor, quítale la grasa al chicharrón, porque ese choricito se muere hoy. Exacto. Es que ese fue el show. Me vas a tener que acompañar ahora. Oye, pero es interesante, ¿no? Yo, créeme, he disfrutado estar aquí, porque es hermoso ver cuando la gente te expresa y te da de lo que ellos tienen. Entonces, a Versito yo no le podía decir no. Me llamó tempranito y me dice: Negrito, ¿qué quiere? Y pues algo así, rapidito, sin mucha grasa. Me dijo: te llevo un chicharroncito y un choricito. Está bien, dale. Al fin y al cabo, como son tantas prédicas que vamos a estar, lo vamos a botar rápido, ¿no? Tiene 20 minutos, hermano querido, regresamos al rato.